Vamos a continuar haciendo problemas, ¿de acuerdo? Problemas de examen, de esta parte que hemos estado viendo en esta primera parte del temario de la asignatura, ¿no? Que engloba todo el control con descripción externa, con función de transferencia, y tanto control continuo como discreto, que es lo último que hemos visto, en tiempo discreto. Y en la última clase nos quedamos en este problema, que bueno, me he revisado la última clase, que como está grabada, pues esa es la ventaja también que tenemos, que para recordarlo pues es más sencillo. Y nos habíamos quedado en este último apartado, que yo entiendo que también es interesante que lo hagamos, ¿no? Porque es de Simulink. Ya Simulink para control PID, supongo que ya lo habéis visto en las prácticas, pero bueno, vamos a hacer este problema de examen. ¿De acuerdo? Bien, en esta voy a ir poniendo aquí, a ver, la función de transferencia, aquí está. ¿De acuerdo? Voy a ir poniendo aquí la función de transferencia. Está en forma ZPK. Bueno, pues voy a ir introduciendo aquí la función de transferencia primero que hace falta y luego el compensador, que también me lo estuve mirando ahí eh, en la clase anterior, para saber en cuál nos quedamos exactamente, para no tener que empezar de cero. Y esto tendríamos ahí los polos y una ganancia de 100. ¿De acuerdo? Esta sería la función de transferencia que teníamos de ese problema en el que se trataba de controlar, recordando, ¿no? Pues un barco en su movimiento en el mar, ¿no? Pues está dado por esta relación entre la entrada y la salida, donde la entrada es la orden de control que nosotros podamos poner con el timón, el giro del timón, delta, ¿de acuerdo? Y como salida, el ángulo de orientación del barco, para controlar la orientación del barco. Bien, pues este control de la orientación del barco, pues tenemos esta función de transferencia, tendríamos f y h, ¿de acuerdo? Que, verdad que no lo había puesto, bueno. Esto habría que poner 1, ¿no? Y debajo 100, si no me equivoco, ahí está, ¿vale? Y f igual a h, ya tenemos todo. Bien, ahora falta el compensador. El compensador, viendo lo último que hicimos en la clase anterior, el compensador estaba dado por que nos salía, pues teníamos, era un PID con filtro, ¿de acuerdo? Que Perdona, como Ricardo. sí, ¿Este examen era el de septiembre de 2019? sí, exactamente. Vale, ok, gracias. Entonces, estamos bien, habíamos hecho el PID con filtro derivativo que pedía el apartado 2, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, en el que pues acabamos con dos ceros en 0,4878 y otro en 0,02671. Que si os acordáis, pues uno de ellos, este 0, lo poníamos entre los polos rápidos de la planta, ¿de acuerdo? Que es cuando conseguíamos el resultado que necesitábamos para, según las especificaciones de control. 20% de sobreoscilación como máximo, error nulo, por eso era un PID, evidentemente, y inferior a 6 segundos el tiempo de establecimiento. Bien, pues ahora nos faltan los polos, que pues tendríamos el integrador y el filtro derivativo. El polo del filtro derivativo lo hemos puesto en menos 20, si no recuerdo mal. Y luego, pues tendríamos y luego, nos falta la ganancia de este controlador, que es 279,4. ¿Vale? Este era el compensador. Bien, pues entonces si volvemos a la situación que teníamos con la función de transferencia y el compensador, lo cargamos también en el RDTool para tener las dos cosas. Es solo por echar un vistazo rápido, porque nos vamos a ir ahora a Simulink. Ahí lo tenemos.
Y bien, en esta, pues la disposición, bueno, nos falta en la arquitectura. Evidentemente ese resultado no es bueno, ¿vale? Pero es porque la ganancia hay que ajustarla por el hecho de que tenemos un traductor de entrada y una realimentación H, que es lo único que nos va a afectar, ¿no? Porque ya que son ganancias estáticas, pues solo a la ganancia, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces las características, debería cumplir las características que nos planteamos. La vemos aquí en grande con ambas partes. Y aquí teníamos pues una sobreoscilación, a ver, del 19,1% y 5,59 de tiempo de establecimiento, ¿no? Cumpliendo las restricciones, ¿no? Las restricciones, bueno, si la queremos ver aquí también, pues podemos ponerlas 6 segundos, opciones de control y tanto por ciento sobre oscilación 20. Y ya la teníamos aquí, ¿no? Bueno, pues ya por verlo ya completamente bien, nos podemos olvidar del polo lejano que tenemos ahí y vemos la parte más interesante, que sería esta cercana, ¿no? En la que tenemos aquí las restricciones, y al poner el 0 entre los polos rápidos, nos salía aquí una bifurcación, y aquí es donde, pues, también teníamos otra bifurcación más adelante, ¿no? Y los polos de bucle cerrado del sistema, pues nos quedan estos par de polos dominantes, supuestos dominantes, pues en teoría son estos de aquí. Se nos queda un polo de bucle cerrado muy cerca del origen, pero está con el 0 del compensador, por lo tanto podemos pensar que se cancela, ¿no? Y tendríamos aquí un polo que está un poco más lejos, menos 6, cuando esto está más o menos en menos 1, pues está alejado, y otro más alejado todavía, ¿no? Incluso podríamos ver también, para la hipótesis de segundo orden, ¿por qué no?, el plot, el PZMap, ¿no? Que también lo podemos ver a través de usar la función de MATLAB directamente de la línea de comando. Y esta sería la situación de polo y cero. Como vemos, este polo con este 0, esperemos que se cancele, aquí estos serían los polos dominantes, ¿no? Que en realidad, pues nos está diciendo que tendría una sobreoscilación muy pequeña, pero en realidad no es así, ¿vale? Tiene una sobreoscilación mucho mayor, es porque este polo está interviniendo y el 0 también. Y esto ya polo y 0 lo tenemos mucho más lejos, en menos 20, ¿de acuerdo? Y otro polo en menos 6, ¿no? A ver, está en menos 5,91 cuando la parte real de esto es menos 1, ¿no? Entonces también podemos considerar que está bastante alejado. Muy bien, bueno, pues con este compensador, pues ya directamente podemos ver el PID que teníamos entonces con este compensador diseñado, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Con esta ganancia y ese tiempo de filtro correspondiente al filtro derivativo, ¿no? Entonces, lo que nos pide este último apartado, lo voy a poner en grande para que podamos leerlo mejor, es realizar un modelo en Simulink que realice la simulación del sistema de control sobre este barco, esta planta, ¿no?, que teníamos antes, y examinar la actuación cuando el controlador, pues, la actuación para ver si satura, que tiene una saturación en 50 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Y cuando veamos esa saturación, ver el nuevo tiempo de establecimiento y la sobreoscilación, cómo queda cuando ponemos un límite de la saturación de la actuación, y tratar de mejorar esa respuesta, ¿no? Bien, bueno, pues el modelo Simulink, como ya lo habéis hecho anteriormente, supongo que no hay mucha dificultad, ¿no?, para hacerlo, aunque vamos a empezar de un modelo en vacío blanco, para que lo tengáis, para que empezar desde cero. Y vamos introduciendo aquí los bloques, ¿no? Aquí tendríamos la entrada, sería una entrada escalón, hemos dicho que una entrada de referencia. ¿Veis bien el modelo, no? ¿O hace falta que lo haga más grande? Ponemos el sumador, al que hay que cambiar. Sí, se ve bien, sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale. Es que por eso os pregunto, porque no sé si se ven los bloques muy pequeños y por eso lo podría ampliar. Bueno, vamos a poner bloque PID.
Perdón, me he saltado al apartado 4 y es verdad que en el apartado 3 decía discretizar, que creo que lo hicimos en, en la clase anterior, ¿no? Pues entonces este lo vamos a tener que poner discreto. Había que discretizar utilizando el método trapezoidal, ¿de acuerdo? Entonces, o bien el PID, este que tenemos aquí, para tenerlo en discreto, usamos la función PID y le decimos que tenemos el mismo PID de antes, punto, aquí K sub P, voy a ir copiando esto para ir más rápido. K sub I, K sub D, siguiente. Y el tiempo de... el tiempo sí que no me acuerdo. El tiempo de muestreo que elegimos. No lo miré en la clase anterior. No Creo sé que si era 0,01, pero no estoy seguro 100%. 0,01, vale. Creo, pero no estoy seguro. A mí me suena 0,1, pero bueno. 0,1. No sé, es lo que me suena. Pero... Voy a poner primero la discretización y ahora lo comprobamos un momento así rápido. Es que recuerdo que salió, me parece, 0,06 y entonces optamos si puede que sea 0,1. 0,6, ¿no? En el límite que lo comprobamos, ¿no? Sí. Vale, que esa parte sí que se me ha olvidado repasarla de la clase anterior. Vale, el tiempo de filtro y nos queda ya el tiempo de muestreo, que es lo que estamos hablando, que en principio le voy a poner 0,1 y evidentemente aquí me falta poner de fórmula, vamos a ponerlo en trapezoidal y también la fórmula integral, que también la vamos a poner pues también trapezoidal. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver un momento. Habría que discretizar la planta, evidentemente, que de Z con el tiempo muestreo. Bueno, ya que le he puesto eso, le voy a poner T igual a 0,1 y ya pues a discretizarlo, que como es normal, pues utilizaremos el método del Hall 0, de la construcción de orden 0. Por lo tanto, no tenemos que ponerle nada más, porque lo hace por defecto con ese método, ¿no? Y bueno, por comprobar un poco lo que teníamos antes, voy a poner el diagrama de Bode, que es más rápido. Para comprobar este tiempo de muestreo. Bueno, este no está mal. Uy, perdón. Esto no es lo que quería abrir. De hecho, evidentemente, como habéis visto, si el tiempo de establecimiento son 6 segundos, pues claro, el sistema, es decir, el barco, ¿no? Pues es muy lento la respuesta y por lo tanto un tiempo de muestreo de 0,1 es bastante bueno. Se puede deducir, ¿no? Que evidentemente antes de incluso comprobarlo, que estamos aquí en una parte en la que ya tenemos en la magnitud, pues una recta con una pendiente ya constante, que no hay ningún polo del sistema o cero que esté modificando el diagrama de Bode, por lo tanto es un buen tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? En la clase anterior, como me habéis dicho, pues seguro que lo comprobamos estimando el tiempo máximo que necesitaríamos para el tiempo de muestreo. Por eso algo que os digo ahora, que no ha caído anteriormente, que sí es verdad que también el tiempo de establecimiento, por ejemplo, nos puede servir para saber lo lento que es el sistema controlado y por lo tanto, ¿dónde estaba ese punto? ¿No? Y por lo tanto, que el tiempo de muestreo, un tiempo de muestreo de 0,1 segundo es bastante pequeño, ¿no? En comparación con ese tiempo que es el que queremos que trabaje el sistema controlado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo tenemos así, ya lo tenemos discretizado.
Y ahora pues se trataría de, en el diagrama, bueno, ya estamos poniéndolo, aquí le tendremos que poner que aunque hayamos metido este bloque, ya como sabéis, directamente le podemos poner que es discreto, ¿vale? Por lo tanto, ningún problema, lo tenemos ya en Z. Y ahora, pues, como vamos a poner la planta GD, ¿en qué estaba hecho? Aquí. Perdona, Ricardo. Sí. Que dijimos que el tiempo de filtro no podía ser menor que el de muestreo. Y no sé si aquí el de filtro cuánto es, porque tuvimos el problema ese el otro día. Y como le hemos puesto 0,1, pero no sé si es el de filtro menor o mayor que eso. Sí, pues la cuestión es que no nos ha saltado la alarma en MATLAB sobre eso, porque creo que en la clase anterior sí saltó, ¿no? Sí, no, saltó que tenía que ser el doble, pero aquí no ha saltado nada y no sé si y es muy chico el de filtro. Bueno, es que es mayor, ¿no? Yo creo que fue porque lo pusimos con 0,01. Vamos a hacer la comprobación. O sea, el tiempo de muestreo es mayor. Tú dices que tendría que ser menor, ¿no? Era lo que nos pasó la otra vez, ¿no? Claro, el de muestreo tiene que ser menor que el de filtro. O sea, no. A ver. ¿Dónde está el PID? Este, ¿no? Sí, aquí tendríamos. No, pues no tenemos esa advertencia, ¿eh? Aquí tampoco. Bueno, vamos a hacerlo con el tiempo muestreo más pequeño. Entonces, vamos a ver. ¿Y por qué el otro día saltó la advertencia esa y hoy no? Sí, es decir, que el tiempo de filtro tendría que ser 2 veces mayor que el tiempo de muestreo, ¿no? Sí, que es verdad. Ahora que lo dice me acuerdo. Pues no sé por qué no sale esa advertencia, porque era en mí este mismo problema, ¿verdad? Sí. Mm. Pues me extraña que no salga la advertencia, o porque lo hicimos precisamente con el PID, ¿no? Porque ahí vendría tiempo de filtro. Si lo discretizamos con C2D, el tiempo de filtro no sé si viene incluido. No va a haber, bueno, estaría en el polo lejano, pero no sabe en la función C2D, al poner una función, aquí sí sabe MATLAB que es una función PID y por lo tanto tiene función de transferencia en forma de PID, pero con C2D pierde toda esa información. Es raro que no lo haya advertido cuando se lo hizo en la otra clase. Bueno, de todas formas lo tenemos grabado, lo podemos volver a ver. Bueno, pues entonces vamos a poner 0,01 para que sea más pequeño el tiempo de filtro, por lo tanto nos falta, vamos a poner t igual a 0,01 y vamos a poner entonces la discretización del PID así, no, 0,1, porque lo he puesto con número. Quería que se llamara igual que como lo había puesto antes, le pongo t, ahí lo tenemos, y ahora la planta también, ahí está, con 0,01, ¿vale? Los tenemos dos con 0,01. Y si incluso podríamos volver a ver el bode, y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Mucho menos problemas a la hora de ¿no? Una frecuencia mucho más elevada y por lo tanto menos problemas en cortar por una zona en la que hubiera alguna característica hubiera alguna característica de dinámica de la planta, ¿de acuerdo? Bueno, no sé por qué se me ha quedado esta ventana aquí abierta, pero bueno, a ver, entonces volvemos a Simulink. A ver, lo teníamos por aquí. Vale, porque es que se ha quedado esperando a que pusiéramos que era lo siguiente, ¿no? Yo quería poner, por eso he mirado antes cómo estaba en la línea de comando y poner la función de transferencia por ZPK. No sé cómo se llamaba esto. Este bloque llamaba cero polo. Este es, ¿no? Sí. Lo voy a poner en forma de cero polo, ¿vale? Que es como está aquí en el espacio de trabajo de MATLAB, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un scope
para la salida. Y como nos dice de ver también la actuación, pues vamos a poner otro más para la actuación. ¿De acuerdo? Así. Aquí tendríamos la actuación. Bien, bueno, pues nos falta nada más. Las cosas básicas de tiempo. Vamos a empezar que el escalón empiece en 0. Aquí no he puesto ya al menos. Y ahora habrá que ponerle los parámetros también. Bueno, también vamos a ir conectándolo. Perdón, se me ha ido el ratón. Vamos a conectarlo. Vamos a usar la flecha azul, pues lo tendré que llevar. Y ahora a alimentar la salida. Y esta la actuación. Bien, bueno, nos falta poner los parámetros. Evidentemente aquí tenemos que poner la función de transferencia. Así que tendremos que poner se llamaba GD, ¿no? Como lo estoy viendo ahí abajo, y como está en forma de ZPK, sería los ceros están en punto Z, y la función de transferencia, te elige aquí la primera, ¿no? Como está preparado para tener más de una función de transferencia, pues le decimos que nosotros solo siempre utilizamos una porque trabajamos con sistemas de una entrada, una única salida. Y luego hay que poner también la ganancia, que curiosamente la ganancia pues es la misma, pero bueno, ya que guarda varias funciones de transferencia, debería de tener ganancias distintas, si fuera posible. En todo caso, para tener varias, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos ya nuestro sistema, nuestro barco, ¿vale? Que nos representa, si lo ponemos más grande, y el PID lo vamos a coger también de ahí del espacio de trabajo, que sería, le hemos llamado CPID Z, aquí lo tenemos, ¿vale? Y luego aquí tendremos que poner la ganancia proporcional, CPID Z, la ganancia integral, y aquí también el PID discretizado con la ganancia derivativa. Ahí lo tenemos. Y este sería el filtro, que sería TF, ¿vale? Pero el tiempo de filtro, así que aquí tendríamos la inversa, que sería el orden del filtro. Muy bien, bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Pues evidentemente en tiempo de muestreo no hemos puesto el tiempo de muestreo. En paralelo, PID, tiempo discreto, con el filtro, y nos falta algo más. Aquí esta ventana nos está tapando. Ah, sí, aquí está aquí debajo. El método con el que hemos discretizado es trapezoidal, ¿vale? Bueno, aquí también quería hacer un apunte porque cuando hablamos de diseñar directamente en el lugar de las raíces discreto, ¿no? Que no es precisamente lo que hemos hecho en este ejercicio, ¿no? Como hicimos en la clase anterior, pero cuando lo hacemos, como sabemos que la función de transferencia del PID pues, va a ser diferente en función de si discretizamos por un método u otro, ¿vale? Si os acordáis cuando me preguntasteis, no sé si fue en la clase anterior o en otra, ¿no? Pues cuando estéis diseñando en el plano Z, ¿no? Ya discreto, si ponéis el PID con los polos y cero que le corresponden como si fueran continuos, es decir, dos ceros y un integrador, y un polo si fuera también en términos derivativos, ¿no? Perdón, el filtro derivativo. Bueno, pues en realidad estaríamos poniendo un PID que ha sido una función de transferencia de un PID que ha sido discretizado con emparejamiento polo cero, ¿vale? Es decir, si hacéis eso y luego vais a utilizar en Simulink, tenéis que tener claro que aquí no hay matches, ¿no? No hay emparejamiento polo cero, ¿vale? Por lo tanto, si habéis diseñado un PID en tiempo discreto directamente así, pues aquí cuando lo uséis, pues que sepáis que no va a coincidir el método de discretización. Por lo tanto, la función de transferencia que tenemos aquí va a ser diferente, ¿vale? Entonces, si lo ponéis, pues tenedlo claro, porque si no os saliera una respuesta controlada muy diferente a la que esperáis, a la que está diseñada, es por esta razón, ¿de acuerdo? ¿Lo puedes repetir, por favor, que no me ha quedado claro? Sí. Lo que estaba comentando es que aquí los métodos de discretización tenemos solo los Euler, hacia adelante, hacia atrás, y trapezoidal, ¿vale? Entonces, si acordáis de una clase anterior, estuvimos viendo, cuando estuvimos viendo sobre todo en teoría, ¿no? que si discretizamos la función de transferencia de un PID por otro método, ¿vale? Igual que lo podemos ver aquí mismo, ¿de acuerdo? Mirad,
cómo varía entre un método y otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con el backward Euler tenemos un 0 en z igual a 0. Con el trapezoidal, pues ya podemos tener un 0 en z igual a menos 1 o variar por el hecho de tener el filtro derivativo. Entonces, la cuestión es que si diseñáis directamente un PID en el plano Z y ponéis pues 2 ceros en cualquier lugar, ¿no? Que son los del PID, y el integrador, y no ponéis el 0 en Z igual a 0, por ejemplo, pues no sería un Euler hacia adelante, ¿no? Bueno, pues, y el 0 que aparece en el trapezoidal también. Bueno, pues si lo hacéis directamente con los mismos polos y cero que tiene un PID en tiempo continuo, es como si lo hubiéramos discretizado esa función de transferencia con emparejamiento de polos cero, porque conserva los mismos polos y cero que de tiempo continuo, ¿vale? Entonces, si después de haberlo diseñado hacéis una simulación en Simulink, pues llegaréis a que aquí no hay un emparejamiento de polos cero, ¿vale? Entonces, si lo utilizáis con los mismos parámetros que ya habéis diseñado, si os sale un resultado distinto, que sepáis que puede ser perfectamente por eso, ¿no? Si no hay ningún otro error, evidentemente. ¿De acuerdo? Vale, y no hay manera de hacerlo en Simulink con emparejamiento polo cero. No, es que ese es lo que te da. El bloque de Simulink es lo que tiene. Estos tres. ¿Vale? Vale, vale. Es decir, puedes coger ya que has diseñado tu PID, pues puedes ponerlo en Simulink, pero si no te sale bien después, estando seguro de que no has cometido ningún error, ¿vale? Si no te sale igual que como tú lo has diseñado y lo has visto en el RLTool, pues posiblemente sea porque no tiene el 0 que en Simulink sí lo tiene al elegir otro método de integración, perdón, de discretización. ¿De acuerdo? Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que ya estaba todo, ¿no? Así que si vemos la simulación, ahora está simulando, pues si no hay ningún error, deberíamos de ver lo que esperaríamos que sería una respuesta, ¿no? Pues no, es inestable. Ah, perdón, aquí hay algo importante que se olvida. Esta es la planta continua, yo la he puesto continua, no la he puesto discretizada, ¿vale? Y este es el controlador discreto. Esto debe estar en tiempo discreto, por lo tanto, aquí falta la reconstrucción de orden cero delante, ¿vale? Se me ha olvidado eso. Estamos en tiempo discreto y, por lo tanto, aquí falta la reconstrucción de orden cero, a la que perdona. el tiempo muestreo pues lo dejamos que sea -1, que lo coge del bloque anterior, ¿sí? Que ese bloque lo que hace es convertir el PID que es discreto a continuo, ¿no? Claro, sí, lo que hemos visto en el bucle de control cuando estamos en tiempo discreto. Hay que reconstruir la señal para convertirla en continuo. Vale, vale. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Pues el enunciado pide en continuo, ¿no? ¿Perdón? Que el enunciado no lo pide en continuo, ¿no? Que no me acuerdo ya. No, el enunciado nos dice que hagamos un modelo Simulink en tiempo discreto. ¿Vale? Entonces, el controlador discreto que teníamos de antes, la planta es continua, la podemos poner discretizada, entonces no hace falta la reconstrucción de cero, pero la tenemos que poner en Z, ¿vale? Pues sigue igual y aquí tendremos un error por algún sitio. Falta la F y la H, ¿no? Pero no sé si... Ah, es verdad, sí, tienes razón. Gracias. La F y la H, sí, es verdad. Vale, pues entonces, bueno, directamente podríamos poner la función de transferencia TF, ¿no? No, se llama transfer. Aquí está. Que estaría la actuación aquí, ¿vale? Bueno, que ya esto es más sencillo por 1 partido 100, una ganancia, ¿vale? La verdad. Aunque, claro, no le puedo poner valor de H de ahí. Bueno. Bueno, vamos a poner una ganancia directamente, que es más sencillo. Ay, no he movido, no lo he puesto bien. Claro, eso es lo mismo que salía antes, precisamente cuando puse en RLTool antes de ponerle
la H y la F en la arquitectura. ¿Vale? Ya está, esta es F y aquí nos tiene que salir ahora H. Un momento. Aquí está. Vamos a girarlo. Así. Y ahora lo ponemos aquí en medio. ¿No lo ha cogido bien? Pues sí. Y ahora sí es exactamente el que tenemos aquí, ¿no? Ahí está, ¿vale? Eso es lo que faltaba. Bien, pues gracias porque yo no me había dado cuenta. Bien, pues ya tenemos ahí la respuesta y ahora nos dice que que veamos la actuación y esta es la actuación, 2,5. ¿Vale? Entonces, si nosotros pusiéramos aquí una saturación, como dice ahí, de 50 menos 50 radianes por segundo, pues no tendríamos ningún tipo de saturación aquí en la salida y la respuesta sería igual. Entonces, si lo subimos, claro, que como tiene la ganancia 1 partido 100, pues a lo mejor aquí lo que deberíamos de ponerle es aumentarle la referencia en 100, porque es que lo que quiero es mostrar una situación en la que la saturación sí tenga efecto, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Sí, porque es que este a lo mejor yo creo que estaba resuelto y no tenía, y tenía estas dos ganancias dentro de aquí del bucle, ¿vale? Entonces, claro, varía porque ahora la recta estaría sin estar dividido por 100. Pues si le ponemos el escalón una referencia de 100, ¿vale? Pues ahora sí lo tendríamos y tenemos una saturación. Normalmente yo lo que suelo hacer con esta situación es volver a duplicar esto para poner uno con saturación y otro sin saturación para compararlo, ¿vale? Entonces, cogemos la entrada del mismo sitio y la salida la vemos por el mismo sitio y la actuación también la vemos aquí mismo. Pasa que ahora se ve mucho mejor y ahora a este le quitamos la saturación para dejarlo como estaba originalmente y ahora podemos ver en la salida perfectamente el efecto, ¿vale? Al poner la saturación, pues si vemos también la actuación, ahí está, perdón, lo he puesto en grande, pues la saturación, si veis en la actuación que está a la izquierda, pues la actuación se satura, ¿no? A 250 y pico, ¿no? Radianes por segundo y por lo tanto en 50 pues se cortaría, ¿no? La actuación. Como estoy viendo con una línea que se ve aquí pequeña horizontal, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo puesto en 10 y no se ve muy bien esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, pero luego después veis la respuesta cómo se hace mucho más lento, evidentemente, porque ya está limitada la actuación y por lo tanto no está proporcionando la actuación óptima a la planta y por lo tanto, como veis, tiene un pico y lentamente pues va estabilizándose, pero si pusiéramos los cursores, que lo tenemos aquí, porque aquí sí que no tenemos la posibilidad de ver las características, ¿de acuerdo? Las características, marcar las características de la señal sobre la gráfica, como lo hacemos con en los gráficos de MATLAB, pero sí con este cursor, pues si lo ponemos sobre la azul, que es la que está saturada, aquí lo tendríamos, y este segundo que estábamos moviendo, si veis cómo varía ahí, se queda en 1,026. O sea que se sobrepasa un poco la referencia. Bueno, 1,0 no, porque está por día a la 2, ¿vale? ¿Vale? Como hemos puesto en 100 el escalón, pues sería 100, 100, se quedan 102. Estaría un poco por encima del 2%. 102,5, ¿vale? No estaría cumpliendo las especificaciones porque no se establecería a un valor adecuado.
¿De acuerdo? Bien, pues para mejorar eso, como ya sabemos, pues lo que podemos hacer es voy a poner un poquito más grande. Seguro que también pues lo veis mejor. Lo que podemos hacer es ponerle el reset anti-windup, ¿vale? Que es la variante que vimos del PID para resetear la parte integral, que es lo que más contribuye a que la actuación sea muy grande. Por lo tanto, de esta forma podemos buscar cómo mejorar esa característica, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver si hago un momento con esto y me lo llevo un poquito para acá. Ahí, se ve mejor, ¿no? Bueno, pues ahora lo que tendría que hacer sería en este PID que está aquí, bueno, me falta por conectar esto a la entrada, pues esta copia que he vuelto a hacer aquí abajo, que es lo mismo que antes, y ahora en la saturación le ponemos un método de anti-windup, ¿vale? Aquí en MATLAB aparecen dos, Batch Calculation y Clamping, ¿vale? El Clamping no tiene parámetros ninguno, ¿veis? Y cuando ponemos Batch Calculation sí nos da un valor de una constante para variar, que podemos variar, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el Clamping, ¿no? Pues por ejemplo, si ponemos un anti-windup de Clamping que no tiene ningún tipo de parámetro, pues el resultado podría ser bueno o no y no ser suficiente, ¿vale? Y fijaros, la línea roja está sobre el azul y ya no podemos variar nada más porque no tenemos ningún parámetro que ajustar, ¿vale? Por lo tanto, ahí habríamos acabado y no tendríamos pues posibilidad de hacer nada más con Clamping. Con ese método no conseguimos mejorar nada. Vemos que en nuestro caso, pues no, con esta dinámica de esta planta, pues no hemos conseguido mejorar con este reset anti-windup, pero sí que podríamos utilizar el Batch Calculation, que tiene aquí su método, ¿vale? Su número, tiene una constante que podríamos comentar ahora para qué sirve, ¿no? Que ya lo vimos en la clase de teoría en el control analógico, ¿vale? Cuando vimos las variantes. Y vemos que, claro, el resultado es muy malo, ¿vale? Veis la línea roja como totalmente se aleja y se estabiliza un valor que no tiene nada que ver con la referencia. Por lo tanto, ese valor es bastante malo. Bueno, pues eso, como vimos en la clase en el tema de control analógico, se recomienda empezar para un valor recomendable es utilizar un tiempo para el reset anti-windup, un tiempo que sea igual a la raíz de tiempo integral por el tiempo derivativo del controlador, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, pues tendríamos nuestro tiempo integral sería, a ver si tiempo, como tenemos que la constante K sub I es K sub P partido T sub I, pues despejando tendríamos K sub P, ¿no? C, P I de Z, punto, K sub P, ¿no? K sub P entre el tiempo integral, y esto sería K sub D, K sub I, perdón. ¿Vale? Ese sería el tiempo integral. Y el tiempo derivativo sería, si la constante derivativa es tiempo derivativo por K sub P, ¿vale? Pues tendríamos que poner el tiempo derivativo CPI de Z, es decir, el tiempo derivativo que tenemos de nuestro, perdón, la constante derivativa que tenemos de nuestro controlador entre la constante proporcional. ¿Vale? Sería eso. Bien, entonces, ese tiempo que nos viene, que nos recomienda, sería la raíz cuadrada de la multiplicación de esos dos tiempos, TI por TD. ¿Vale? Por donde nos recomienda comenzar, es una recomendación de por dónde empezar, ¿vale? Sería ese tiempo. Nosotros aquí en el bloque de Simulink tendríamos que, o sea, lo que nos deja cambiar aquí es una constante, no un tiempo, ¿vale? Y esta constante es la inversa del tiempo que nos ha dado anteriormente, por lo tanto podríamos directamente 1 partido TV, pues sería lo que nos recomienda utilizar, ¿vale? Sería la recomendación. Esta recomendación de qué hacer con el tiempo del reset anti-windup, ¿no? 0,11, ¿de acuerdo?
pues vamos a ver cómo resulta esa recomendación. Aquí lo tenemos, mucho mejor, ¿verdad? Pero no lo suficiente, ¿vale? Bueno, es una recomendación. Entonces, lo que podríamos hacer es, pues si al aumentarlo no ha mejorado bastante, pues... No, perdón, lo que hemos hecho es reducirlo, ¿no? Porque estaba en 1, ¿no? Sí. Pues vamos a reducirlo aún más. Estamos en 0,1. Vamos a poner 0,05, por ejemplo. Vale, pues entonces... Bueno, mejora, pero no tanto. Entonces lo podríamos bajar aún más todavía. 1, hacer bajar mucho más. Y veis que ahí, bueno, está bastante bien, ¿no? Pero como está un poco por encima de la línea de 100, que es donde se tiene que estabilizar, yo lo pondría un poquito más alto. Sería lo suyo, ponerlo un poquito más alto. Ya que lo estamos reduciendo y lo hemos reducido a lo mejor demasiado. Y en esta, pues casi lo tenemos ahí estabilizándose, ¿de acuerdo? Y es casi lo mejor que podemos conseguir si lo ponemos en la línea roja, este cursor 2, ¿vale? Vemos que el tiempo de establecimiento, pues prácticamente, si tenía que estabilizarse en 100, pues prácticamente llegando aquí a 9, a ver, si es criterio de 2%, pues sería 9,98 por ahí, ¿no? El 2%. Por aquí tendríamos un tiempo de establecimiento de unos 4 segundos, un poquito más, ¿vale? En fin, que respecto a el tiempo de establecimiento que tendríamos aquí, o incluso hasta los, no sé, creo que está, sí, porque tiene un pico, entonces sería más tarde, ¿no? Era por debajo de 6 segundos, ¿no? No me acuerdo yo el tiempo que habíamos conseguido en el RLTool, pero no sé si estará abierto todavía. Sí, aquí lo había dejado abierto. Aquí estaba, 5,59. Pues incluso fijaros que, bueno, hemos tenido la fortuna de que este problema, ¿no? La dinámica de este sistema en el que con saturación pues funciona peor, pues el hecho de que tenga una respuesta que no oscila, pues hemos conseguido que incluso el tiempo de establecimiento sea mejor, ¿vale? Porque en el original creo que estábamos viendo el 1, ¿no? Era 5,80 y pico, ¿no? Veis como 1,020, 102, que diga, perdón, 102, ¿vale? Y lo tenemos en 5,80 y aquí en 4,15, pues prácticamente lo tendríamos ya con el tiempo de establecimiento. Pues en esta ocasión, que no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que tengamos una respuesta bastante mala al tener los límites de saturación y no podamos corregir ese problema, ¿vale? O sea, muy difícil. En este caso, incluso, hasta hemos conseguido una mejor comportamiento dinámico del sistema controlado con esa saturación y el reset anti-wind. ¿De acuerdo? Perdona. Sí. ¿Por qué? Pues si podría recordar la saturación exactamente qué es lo que hacía, por qué Sí, afectaba. sí, lo que está afectando, que lo tenemos aquí gráficamente, ¿vale? Un momento, a ver si puedo poner la gráfica de la actuación, que es esta, ¿vale? Pasa que lo suyo sería, vamos a intentar esto. Yo es que, claro, normalmente los límites de este le pongo, normalmente siempre se lo pongo en la simulación, pero nunca se lo he hecho aquí en el, a ver, nunca se lo he hecho sobre la gráfica. No está aquí no se puede poner los límites aquí de tiempo y limits, no, lo que querría es el X de tiempo, bueno, da igual. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer para verlo mejor es, vamos a reducir aquí el tiempo, por ejemplo, vamos a ponerlo en 5 segundos y hacemos solo una simulación de 5 segundos para ver mejor esa parte primera de la actuación cuando está actuando. ¿Se ve ahora un poco mejor? Bueno, incluso lo podemos poner en 2 segundos para ver solo esa primera parte.
Aquí está. Bueno, ¿veis la actuación? La amarilla, la actuación amarilla sería la actuación original, ¿vale? Del sistema sin saturación. Fijaros que pues, sobrepasa los 250 radianes por segundo, ¿vale? Está muy elevado. Si nosotros le hemos puesto un límite de saturación de 50, veis cómo la línea roja y azul, las dos, ¿no? Coinciden un poco, aunque luego se diferencian un poquito después, ¿no? Pero están en estos primeros instantes en el que se calcula una actuación muy elevada cuando hay un cambio de referencia importante, ¿vale? Como el escalón este de 0 a 100, ¿vale? Bueno, pues la actuación evidentemente se limita a 50. Eso significa que el actuador está calculando está calculando una actuación sobre la planta con un valor más elevado del que en realidad le puede pasar, que es de ese 50, ¿vale? Entonces, si nosotros limitamos la actuación a 50, evidentemente, durante toda esta parte primera en la que tenemos limitada la actuación, pues el comportamiento del sistema controlado va a ser peor que el ideal, ¿de acuerdo? Porque hemos limitado la actuación. ¿Se ve ahora más claro? Vale, sí. ¿Y por qué nos interesaría limitar la actuación? Bueno, porque esa es la no linealidad más habitual en la naturaleza, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vemos sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿no? Pues lo que nos vamos a encontrar siempre cuando vayamos, porque no hay que olvidarse, ¿no? Si estamos aquí manipulando ecuaciones y viendo gráficos y demás y parece que estamos haciendo una manipulación matemática, pero tiene un sentido físico, ¿vale? Entonces, recordamos que esto es un barco, en este caso, ¿vale? Esto es un barco y lo que estamos estableciendo para la referencia es un giro del barco. Entonces, el giro no puede ser demasiado elevado porque posiblemente el barco no pueda realizar ese giro en un determinado instante de tiempo o tendremos la actuación, perdón, eso en cuanto al giro, la referencia, vale, pero la actuación es esta, es el timón. El timón no tendrá un máximo ángulo de giro, ¿vale? El ángulo del timón en radianes, ¿vale? Entonces, si el ángulo del timón a lo mejor no puede pasar de 50 grados, como está puesto aquí en este ejercicio, ¿vale? Vale, sí. Que a lo mejor no puede completar Claro, 50 grados en tanto tiempo, ¿no? No le da tiempo. Exactamente. Sí, imaginad que vosotros estáis en un barco, ¿no? Si habéis estado alguna vez o no, ¿no? Con un motor, por ejemplo, de un barco con motor, ¿no? Y vosotros, el timón, lo que es la orientación, podéis girarlo, ¿vale? Pero podéis girarlo hasta un máximo, no podéis darle la vuelta entera al motor, ¿no? Porque el motor, como máximo, va a chocar contra la popa del barco, ¿no? Cuando lo gire demasiado, ¿no? ¿Vale? Entonces va a tener un mínimo y un máximo. Va a tener, pues, a lo mejor, pues, tendrás, pues, 50 grados hacia la izquierda y 50 grados hacia la derecha. Es el máximo que va a tener para poder actuar. Entonces, cuando pongamos un controlador, el controlador no debería de sobrepasar esos límites. ¿De acuerdo? Vale, ya sí. Y eso va a ocurrir en muchos sistemas con los que podamos trabajar, como por ejemplo, imaginaros una electroválvula para abrir o cerrar un conducto. Pues la electroválvula podrá cerrar, tendrá un ángulo máximo entre abrir y cerrar. No podrá girar eternamente o todo el ángulo que queramos, ¿no? O también una fuerza, ¿no? Imaginaros también un problema que hay varios en el examen que ha estado varios años en distintos tipos de problemas, el pantógrafo de un tren o el metro, ¿no? Como el que tenemos pasando por allí por el campus de la universidad, ¿no? Que en exterior, pues que es el mecanismo que lo mantiene en contacto con la línea de la catenaria por el que se alimenta de energía eléctrica para moverse el tren, ¿no? Bueno, pues si tenemos que ejercer una fuerza para que ese brazo articulado siempre esté en contacto, no podemos ejercer una fuerza demasiado elevada porque podemos romper el mecanismo, ¿vale? Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo, pues en un motor de corriente continua, como el que vaya a utilizar las prácticas, bueno, pues físicamente un motor pues tiene un devanado y tiene una corriente que pasa por el devanado para crear campo magnético y entonces eso consigue, con la tensión que nosotros le vamos aplicando, pues también podemos conseguir que gire a más velocidad, ¿no? Bueno, pues esa tensión va a tener un límite. No podemos meterle, por ejemplo, al motor, un motor de corriente continua con un determinado
diámetro de conductor y de metros de conductor que está arrollado, ¿no? Sobre el rotor, ¿no? Pues que no podemos meterle una tensión de 1000 voltios, ¿no? Vale, pues va a estar limitado a más o menos 15 voltios o más o menos 24, ¿no? Algo que pueda soportar y no se caliente en exceso y al final se acabe fundiendo todo el conductor y por lo tanto el motor, ¿no? Bueno, pues esos son varios ejemplos sobre por qué siempre nos vamos a encontrar con unos límites de saturación cuando estamos diseñando un sistema de control que tiene que actuar sobre una planta o un proceso real. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces aquí creo que ya habíamos acabado este ejercicio, ¿no? Si no recuerdo mal. Nos quedamos ahí, ¿vale? Bien. Bueno, aquí me he dado cuenta, pues eso, aquí abrí una errata, son 50 radianes por segundo, sería 50 radianes, porque es el ángulo del timón, ¿vale? No está en velocidad. Bien. Bueno, pues no sé si tenéis alguna propuesta de algún tipo de ejercicio que podamos hacer. Este era de septiembre de 2019, ¿no? Creo. No, perdón, el de antes, ¿no? Era, sí. Bueno, yo el que había pensado era este que estáis viendo aquí, ¿vale? Que se trata que este problema que era de junio de 2018 trata sobre un banco. El problema consiste en un banco de ensayo de tracción y compresión, ¿no? En el que se prueban, pues esto que aparece aquí como espécimen, serían las probetas, ¿no? Como lo llamamos nosotros, ¿de acuerdo? A la hora de cuando hacemos ensayos cuando se hacen ensayos de tracción en ingeniería civil, ¿no? Para hacer ensayos sobre el material, ¿no? Que es un determinado material, por ejemplo, cemento o algún tipo de, no sé, de acero, ¿no? Para comprobar una aleación con tanto por ciento de carbono, si es más resistente, menos, saber cuándo empieza a deformarse, cuándo se deforma de forma elástica o no elástica, ¿no? En el que ya no recupera la forma y cuando rompe, ¿no? Bueno, pues este banco de ensayo, bueno, pues está formado por aquí una estructura, ¿vale? Que tiene estas columnas, ¿no? Que soportan las dos garras que se utilizan para agarrar, ¿no? Para soportar, para coger con fuerza a la probeta que queramos probar, ¿no? Y bueno, y para ejercer fuerza sobre ella, ¿no? Se utiliza una célula de carga, ¿vale? Perdón, la célula de carga es para medir qué fuerza se está ejerciendo sobre la probeta, ¿vale? Es decir, el sensor, ¿vale? Y como entrada, pues utilizamos mediante una tensión, ¿no? En esta parte que tenemos aquí abajo, tenemos una tensión de entrada que mediante un amplificador de corriente nos amplifica la corriente que entra a una válvula que nos permite mover los dos, la garra inferior, moverlo mediante una actuación con esa válvula, con un actuador que nos transmite pues esa corriente, nos la traduce en desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento es la fuerza que luego va a soportar la garra superior y vamos a poder medir con esa célula de carga. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, por lo tanto, tendríamos una tensión de entrada SUI, ¿vale? Y como salida, pues tendríamos una salida SUC, que es la tensión que nos va a medir la equivalente a la fuerza que nos está midiendo la célula de carga que estamos aplicando sobre la probeta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí el diagrama de bloque de este banco de ensayo, pues como veis es este que tenemos aquí, en el que se trata de realizar un control, como ya hemos visto, pues el control con realimentación, control realimentado, ¿de acuerdo? Con el controlador aquí delante de la planta, en el que tendríamos, pues por un lado, si lo ponemos en términos de fuerza y no de tensiones como tenemos aquí, ¿no? Mediante un equivalente entre la tensión y la fuerza, ¿vale? Bueno, pues podríamos determinar una fuerza deseada que queramos que se ejerza sobre la probeta
y luego realmente mediríamos cuál es la fuerza real, ¿no? Y trataríamos de, mediante un controlador, pues determinar esa entrada, esa actuación que tendríamos que hacer aquí sobre el banco de ensayo, qué tensión podremos aplicar para conseguir esa fuerza, ¿vale? Tratando de reducir ese error de fuerza que tendríamos, ¿no? Bien, por un lado tendríamos, pues, aquí, pues, la probeta de todo el banco de ensayo, ¿de acuerdo? Que tendría esta función de transferencia, y el amplificador este de entrada, pues, tiene esta función de transferencia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues, en este problema se trata de, se ve en primer lugar, se pide diseñar sintonizar un compensador PID de forma experimental, ¿de acuerdo? Es decir, los ingenieros que trabajan allí en esta fábrica, ¿no? En esta compañía, ¿no? De ensayos, ¿no? De materiales, ¿no? Pues quieren hacer sintonizar un PID, pero no conocen la dinámica del sistema, por lo tanto lo quieren hacer de forma experimental, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendríamos, para sintonizar un PID, pues tendríamos que ver la respuesta en bucle abierto, ¿vale? Voy aquí a borrar todo. Y bueno, pues se ha quedado abierto, ¿no? Porque le he dado a cerrar, pero... Ah, porque tenía abierto aquí. No eran ventanas de MATLAB, eran ventanas de RLTool. Vale. Y otro de Simulink. No lo vamos a guardar. Vale. Bien, bueno, pues... entonces... Ya lo tenemos todo borrado. Bien, pues ahora vamos a introducir pues esta función de transferencia que yo, por hacerlo rápido, porque nos queda media hora de clase, voy a cogerlo directamente un script que tengo ahí. Tendríamos la función de transferencia. Esta sería la del amplificador, es esta de aquí, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. La del banco de ensayos es esta, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y la función de transferencia completa de las dos cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y ahora la cuestión sería que tendríamos, pues, ver la respuesta en bucle abierto, por ejemplo, porque nos dice por el método de Ziegel-Nichols o de López. Ziegel-Nichols nos especifica en bucle abierto, ¿vale? Es decir, de López solo tenemos la posibilidad de hacerlo en bucle abierto, en Ziegel-Nichols podríamos tener la posibilidad de hacerlo en bucle abierto o bucle cerrado, ¿vale? Bueno, pues la idea era hacerlo en bucle abierto, ¿vale? Por eso dice Ziegel-Nichols en bucle abierto o López, cualquiera de los dos. Bueno, pues si vemos esa respuesta, vemos que es estable, ¿vale? Por lo tanto, sí que podremos, pues, en bucle abierto, obtener los parámetros dinámicos de la planta, pues, de forma experimental, ¿de acuerdo? Así que con esa entrada, pues, simplemente se trataría de guardar los datos de esa respuesta y calcular, ¿vale? Para calcularlo, pues, tendríamos que encontrar los tiempos en que la respuesta cuando alcanza el 28% y el 63%, ¿vale? Para determinar el retardo y la constante de tiempo, ¿vale? Lo pongo aquí directamente por ir más rápido, pero eso lo tenéis en la diapositiva, ¿vale? De teoría, y creo que aquí algo me ha... Ah, sí, porque he copiado todo esto, pero me faltaba la variable para guardar los índices. Bueno, pues lo hago de nuevo. Ahora. ¿De acuerdo? Y obtenemos que se estabiliza en 0,1042, ¿vale? Que es la respuesta que hemos visto antes, que ya la he cerrado, perdón. Pero bueno, ahí tiene un retardo muy pequeño, como veis, por 10 a la menos 17 y una constante de tiempo de 0,19. ¿De acuerdo? Bien. Perdona, esto es para Ziegel-Nichols, ¿no? En bucle abierto. Vale. O López, cualquiera de los dos, da igual, porque los demás, como sabéis, todos se basan en bucle abierto. López, Rovira, para cualquiera de ellos. En bucle abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que lo tenemos, podríamos coger
una función de transferencia. O sea, por ejemplo, hemos hecho con esos parámetros, si acordáis, siempre lo hacemos para obtener como si fuera una aproximación a esa función de transferencia que desconocemos, porque por eso estamos utilizando un método experimental, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo, en esta situación, pues los ingenieros no conocen la dinámica de esa planta, van allí, lo miden, ven esa respuesta en bucle abierto, ven que es estable y entonces sacan esta función de transferencia de primer orden con ese retardo y esa ganancia y esa constante de tiempo que han deducido de esa gráfica en bucle abierto, ¿vale? La real es esta línea azul y la aproximada es esta. Como veis, pues difieren un poco. Y lo que sí es significativo es que el retardo es muy pequeño. Veis cómo prácticamente la salida crece a un ritmo elevado nada más empezar, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces si utilizamos, por ejemplo, Ziegler-Nichols, voy a poner aquí directamente Ziegler-Nichols, pues siguiendo o viendo en la tabla, ¿no? Cómo calcular los parámetros del controlador en función de ese retardo y esa ganancia y ese retardo y esa constante de tiempo, veis que nos resulta aquí. ¿Qué tenemos? Veis que se va a 2 por 10 a la 2 por 10 a la 25, ¿vale? Si hacemos lo mismo con el método de López, os lo voy a poner aquí directamente, pero ya tenéis la fórmula ahí en la diapositiva, ¿vale? Sería este, por ejemplo, de aquí, que creo que este, no sé si es el MISE, ¿vale? El de integral también tenemos una respuesta parecida, ¿vale? Bien, pues estos son, evidentemente, pues sistemas, los PID sintonizados de forma experimental son inestables. Es decir, no dan una solución. Y bueno, eso también lo podemos haber deducido antes de hacerlo, porque fijaros que este número, este parámetro de partido tau, que lo tenemos en la diapositiva de clase como, a ver si lo encuentro un momento y lo abro. Un momento que no lo tenía abierto. Pues es un parámetro, aquí lo tenemos, porque no siempre se va a poder sintonizar un controlador PID de forma experimental. Para eso el retardo tiene que tener un valor significativo y como veis aquí de partido tau debe estar entre 0,15 y 0,6, ¿vale? En este caso es muy pequeño, por lo tanto no es válido ese sistema para obtener un PID sintonizado de forma experimental basado en la respuesta en bucle abierto, ¿de acuerdo? Porque tiene un retardo muy pequeño. Así que en este primer apartado del examen, como se preguntaba por ese resultado y qué ocurre y por qué, ¿no? Bueno, allí en el examen de este año pues sí que había muchos alumnos que cuando empezaban a sacar los resultados que se extrañaban, pero precisamente por eso están esas preguntas ahí. Y se les preguntaba por qué ocurre, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ocurre por eso, porque el retardo es muy pequeño, es prácticamente insignificante y por lo tanto no es el método de experimental, pues no nos da un controlador estable. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, vamos con el siguiente apartado, con el apartado 2. El apartado 2 nos dice que desea implementar un controlador en tiempo discreto. Para tiempo de muestreo da dos posibilidades, 0,01 y 0,001, ¿vale? Diseñar un compensador PID con filtro derivativo, ¿vale? Pide directamente PID con filtro derivativo para conseguir los requisitos sobre oscilación entre el 0 y 2%, ¿vale? Y un tiempo de establecimiento inferior a 0,025 segundos, empleando el criterio del 2%, ¿vale? Bueno, pues se pide pues, ver el resultado de los dos casos en lugar de las raíces, cumpliendo las especificaciones. Y bueno, luego al final se hace una pregunta, ¿no? Bueno, pues para empezar, en este examen, y es que ocurre muchas veces que si no se sabe lo que se está haciendo, pues se pierde el tiempo, ¿vale? Eso es igual que cuando, no sé, recuerdo que, no sé en qué tema estábamos, si era ya en el tema 2, con la primera vez que hicimos el ejercicio,
que como hablamos y hemos concluido que en MATLAB pues tenemos una herramienta que rápidamente en tiempo real podemos modificar los parámetros de posición de los ceros y las ganancias para ver directamente el resultado, incluso la propia respuesta temporal, que no merece la pena que nos paremos a hacer los cálculos sobre el aporte de ángulo y cómo, por dónde debería pasar para que el lugar de la raíz pase por los polos dominantes, pues lo podemos directamente, pues muchos de vosotros, y vamos, no es la primera vez, me preguntáis que, bueno, esto se hace probando. Bueno, pues precisamente la respuesta de todo lo que hemos estado viendo y sabiendo qué es lo que hay que hacer, y es lo que vamos a ver incluso en este problema, si no se sabe lo que se está haciendo, pues el que está probando sin saber lo que ocurre y sin tener ningún criterio de qué tratar, hacia dónde tratar de desplazar esos ceros que se incluyen con el compensador, con el PID, y por qué no se cumplen las especificaciones en cada situación y cuál es el más ventajoso y cuál menos, ¿vale? En función de cómo es la dinámica de la planta en cuestión, que ha tocado, ¿no? Pues va a tardar mucho tiempo en conseguir algo que se pueda hacer mucho más rápido. El ejemplo está en que precisamente este año en el examen de febrero, creo que lo hicimos en clase precisamente, y en ese pues había 2 alumnos, solo se presentaron 2 alumnos, y uno de ellos tardó en hacer el primer problema entero, pues no sé si mucho más de media hora, menos de una hora, vamos a ponerle 45 minutos, entero, los 4 apartados, y el otro alumno tardó 3 horas, que era el tiempo del examen, en hacer la mitad del primer problema, ¿vale? Ahí está clara cuál es la diferencia. El otro alumno no sabía qué es lo que estaba haciendo. Y de hecho, precisamente ese problema lo hicimos. Yo lo recuerdo que precisamente se alcanzaban se conseguían las especificaciones de control que se pedían cuando los polos dominantes estaban dentro de la zona amarilla, ¿vale? Y él, pues como eso, no lo sabía muy bien qué es lo que pasaba, siempre intentaba de ponerlo en la zona blanca y evidentemente eso es lo que le hizo perder tanto tiempo. Bueno, pues en este examen también hubo mucha gente que perdió mucho tiempo, al menos por lo menos una hora, tratando de conseguir un controlador en tiempo discreto con un tiempo de muestreo de 0,01 segundos, ¿vale? Pues yo os digo ahora mismo que podríamos directamente saber si ese tiempo lo tenemos que descartar, sin tener que hacer ningún solo cálculo. Siempre os digo que hay que comprobarlo con el diagrama de Bode, ¿vale? ¿Queréis que lo comprobemos antes o ya sabéis un poco por dónde va el problema? Vamos a comprobarlo, por favor, con el Bode. De acuerdo, lo comprobamos, pero luego lo vamos a ver fácilmente por qué, ¿no? Con el diagrama de Bode lo vamos a ver claro, pero es que directamente, viendo el enunciado ya, directamente se podría saber. Bueno, bien, entonces tenemos la función de transferencia que se llama G total, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, creo que era esa, ¿no? Esta, ¿no? ¿Vale? Pues ahora la discretizamos. Vamos a poner G total con el tiempo de 0,01, ¿vale? Pues discretizar, ¿con qué método de discretización? Perdón, los tiempos, bueno, venga, 0,01, es el primero, ¿no? ¿Qué método de discretización? La reconstrucción de orden cero, ¿no? Estamos discretizando la planta, ¿vale? Tendríamos esta. Y ahora vamos a hacerlo con 0,01. Y lo vamos a directamente en el diagrama de Bode. Vamos a poner un Bode en el que pongamos la original en tiempo continuo, la discretizada con 0,1 y la discretizada con 0,01, ¿vale? Ahí lo tenemos. Porque podemos hacer el cálculo del tiempo, pero bueno, en este momento vamos a verlo con el diagrama de Bode, que creo que no me lo ha sacado, ¿no? Ah, aquí está, es que lo he escrito encima del otro gráfico, pero bueno, da igual. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Bien, la línea azul está clara, está claro que es la función de transferencia continua, ¿vale? Porque, pues, la respuesta en frecuencia para todas las frecuencias, ¿vale? Hasta una frecuencia elevada, ¿no? ¿Vale? De 10 a la 5 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Bien, esta que corta antes y que por tanto es la línea roja es la de tiempo de muestreo más pequeño, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, tiene tiempo de muestreo más pequeño y corta una frecuencia más grande, ¿vale?
pero sí, menor, ¿no? Si en frecuencia más elevada sería tipo mucho más pequeño, ¿vale? Bien, pues entonces estáis viendo que corta aquí, ¿vale? No sé si se ve cuando estoy lo que estoy mostrando, señalando con el ratón. Bien, y la de tiempo 0,001, ¿vale? Pues la frecuencia es mucho más elevada, entonces corta aquí en esta segunda línea. Lo que estamos viendo es que la de tiempo muestreo más grande, el de 0,01, nos está cortando el diagrama de Bode por una zona en la que nos estamos perdiendo parte importante de la dinámica de la planta, como es este pico que tenemos aquí, que se debe, y pongo, ay, he cerrado el enunciado, no, está aquí, perdón, creía que lo había cerrado. Ese pico es precisamente, bueno, no lo hemos puesto, pero bueno, vamos a ver los polos. Los polos, tenemos uno en menos 720, que es por el amplificador de corriente, ¿vale? Que está claro, según como lo vemos aquí. Y luego los polos que tenemos en el sistema este son polos complejos conjugados, pero lo vamos a... Bueno, tiene 3 polos, ¿vale? Vamos a verlos. Aquí están. Tenemos un polo en menos 0,005, otro en menos 0,70... pero por 10 a la 3, perdón, ya decía yo que eran muy pequeños. Por 10 a la 3. Tenemos uno en menos 5, otro en menos 720, este es el polo rápido, menos 5, y tenemos dos polos complejos conjugados en menos 3,85 de parte real, ¿vale? Y 20 de parte imaginaria, ¿no? No, más todavía, más elevado, 200. Bien, bueno, pues tenemos dos polos complejos conjugados, ¿de acuerdo? Estos son los polos complejos conjugados, ¿vale? Porque varían la pendiente mucho más, ¿no? Porque son un par de polos, ¿no? Y nos aparece ese pico, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues el tiempo de muestreo 0,01 no es nada bueno porque nos está eliminando parte importante del sistema, ¿vale? De la respuesta en frecuencia del sistema. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? ¿Lo habéis visto claro? Aquí. Entonces, ¿puedes repetir las conclusiones? El tiempo de muestreo más pequeño es el que hace la frecuencia... Más pequeño, perdón. Sí, el de 0,001 es el de la segunda línea, que sí nos está capturando toda la dinámica de la planta. Pero la del tiempo de muestreo más grande, perdón, he dicho más pequeño, pero era más grande, el 0,01, ¿vale? Es esta que nos corta antes y estamos perdiéndonos parte de la dinámica de la planta, como este pico de los polos complejos conjugados, ¿vale? Por lo tanto, no es bueno. Como ya hablamos en su momento, si miramos el diagrama de Bode, tenemos que cortar por una zona, es decir, tenemos que elegir un tiempo de muestreo cuya frecuencia corte por una zona en la que el diagrama de Bode, ¿no? En la parte de magnitud, pues la pendiente ya se mantenga constante porque no aparezca ningún polo ni cero más, ¿vale? O sea que nos conviene el tiempo de muestreo más pequeño, ¿no? El más pequeño y el más grande no nos va a servir de nada, ¿vale? Y luego la conclusión más sencilla, viendo simplemente el enunciado, es: si este es el tiempo de establecimiento, ¿qué os parece este tiempo de muestreo? Perdón, este tiempo de muestreo. Según esas especificaciones de control, si usamos ese tiempo de muestreo, se debería de estabilizar la salida en poco más de 2 muestras. 2 muestras es muy poca información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya directamente es que podríamos ver que ese tiempo de muestreo es demasiado grande para este sistema. ¿De acuerdo? Así que también podríamos argumentar directamente eso para descartar ese tiempo de muestreo. ¿Vale? Pues entonces el tiempo de muestreo va a ser 0,001. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos a ir al lugar de las raíces, ¿no? En discreto. Que sería, lo hemos llamado G total Z 001. Así está. ¿De acuerdo? Y el otro no merece la pena hacerlo y lo podemos descartar, y así sería como lo tendríamos que argumentar en el problema de por qué no seguimos adelante con ese tiempo de muestreo. Bien, bueno, aquí lo tenemos. Este es el lugar de las raíces, bastante complicado, ¿verdad? Y a ver, vamos a poner el grid. Es bastante complejo. Y aquí, vamos a ver.
Vamos a hacer un zoom por esta parte del círculo unidad directamente. Y veis que tenemos, pues, es bastante complicado, ¿vale? Porque tenemos aquí un par de polos complejos que nos están haciendo una rama que nos cierra por la parte esta negativa de Z. Y luego otra rama que, pues, nos va a la parte positiva de Z. De la parte positiva de Z tenemos una rama también entre el polo rápido y el polo más lento. Y ahí tenemos una rama de lugar a las raíces que luego se sale del círculo unidad. Bien, bueno, pues si nosotros establecemos, vamos a establecer las características y vamos ya al problema, tendríamos aquí 0,7 de tiempo de establecimiento, o sea, mucho más de lo que nos gustaría, y el pico, pues ahí lo tenemos, ¿no? Que no tiene pico. Vamos a poner aquí los requisitos. Porque, perdona, el enunciado nos dice que tenemos que trabajar sobre el PID discreto, ¿no? Sí. Vale. ¿Podríamos pasarlo a continuo, trabajar sobre el continuo y luego a discreto? Bueno, sí, eso se puede hacer, claro. Pero vamos a hacerlo nosotros en discreto, ¿vale? Vale, sí. Vamos, en teoría nosotros ponemos esa situación para que se haga también diseño en tiempo discreto directo, ¿vale? También puede ser que, bueno, si veis imposible de conseguirlo y esté en un tiempo razonable que no lo habéis conseguido, lo habéis complicado, pues bueno, os vais a tiempo continuo y luego después lo discretizáis, ¿de acuerdo? En eso nosotros no nos vamos a poner estrictos, es decir, pues si lo hacéis, pues lo hacéis así, ¿vale? Si veis que no podéis cumplir los requisitos. Y por oscilación era máximo 2%. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos las restricciones. Y bueno, tal como tenemos aquí ahora mismo, con un control proporcional, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, nos vamos a ir un poco al límite. Y veis que, ¿qué ocurre? ¿Qué se cumple? ¿Se cumplen las restricciones? Bueno, la sobreoscilación está en 3%. Si lo hacemos un poquito más pequeño, la parte imaginaria, pues conseguimos 1,35. Y tiempo de establecimiento 0,014. Pues, ¿hemos conseguido las especificaciones? Sí. .973 en régimen permanente. Bueno, pues siguiendo el enunciado, cosa que nosotros, pues precisamente en este examen, pues tuvimos el error de no poner que queríamos error nulo para una entrada a escalón, ¿vale? Si os leéis bien detenidamente, no viene eso. Entonces, pues hubo alumnos que durante el examen nos lo dijeron y nosotros pues dijimos, bueno, pues entonces, pues si lo ha hecho así, pues está bien, ¿vale? Porque no pusimos esa restricción, ¿de acuerdo? Se nos olvidó. Normalmente, pues siempre lo ponemos pues para que, porque claro, con un control proporcional en este caso, pues se podía. Hubo mucha gente que no se dio cuenta de eso y lo que quiso es conseguir el error nulo ante entrada a escalón. Evidentemente también le pusimos bien el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tuviéramos la restricción de error nulo de entrada a escalón, no lo cumplimos, ¿vale? Pues entonces vamos a seguir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos hace falta? Lo que decía el enunciado, un PID con filtro derivativo, ¿no? Pues vamos allá, perdón, vamos allá, ¿no? PID con filtro derivativo, vamos a ir directamente a meter los policeros que vamos a meter el integrador que nos hace la posibilidad de que tengamos error nulo y ahora ponemos 2 ceros, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Nos falta el polo del filtro derivativo que debería de estar pues muy lejano, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, el polo nos lo pone también aquí, pero bueno, yo para que fuera muy lejano, pues lo podríamos poner, por ejemplo, imaginaros en 0,1, ¿vale? Que es un polo lejano, ¿no? En tiempo discreto, como ya sabemos, el z igual a 0 es el infinito, ¿vale? Pues ahí ponemos el 0. Bien, como os fijáis, como estamos viendo aquí, el lugar de la raíz está bastante complicado. Veis que después del polo, los polos complejos conjugados, sale la rama hacia afuera, por lo tanto va a ser muy inestable, ¿vale? Es decir, esta disposición es pésima, es horrible, ¿no? Incluso si nos lleváramos estos polos supuestos dominantes
a la parte que cumple, pues mira, si tenemos los polos, los otros polos de bucle cerrado se nos meten dentro del círculo unidad, ¿vale? Pero la respuesta es una respuesta de orden superior que tiene un pico aquí y luego crece lentamente hasta establecerse a un valor final 1, ¿vale? Que lo voy a quitar un poco para que no haya tantas cosas aquí. Ya sabemos que hay error nulo. Es decir, por establecimiento 45 segundos casi, 44,8. Fatal, ¿vale? Estos polos no están influyendo mucho. Incluso tenemos el otro polo de bucle cerrado muy cerca del borde del círculo en z igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, no es nada bueno. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues vamos a tener que cambiar la disposición de los ceros. Normalmente por defecto nos los pone en tiempo discreto ahí, ¿no? Pues vamos a introducirlo un poquito más hacia adentro. Vamos a poner un 0 un poco más por esta zona, ¿vale? Lo vamos a hacer un poquito, vamos a alejarlo de ese origen. Y lo vamos a poner, a ver, lo vamos a poner en 0,5 por ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaros que en este cambio que hemos hecho, pues tenemos, bueno, un lugar de la raíz en el que, bueno, el tiempo no lo cumplimos, ¿no? 0,0035, vamos a poner aquí por los dominantes, lo voy a seguir poniendo en esa posición, ¿vale? Fijaros que tenemos un polo de bucle cerrado, tenemos dos polos de bucle cerrado por donde están los polos complejos, ¿vale? Estos dos que podrían ser los supuestos dominantes que nos gustaría, pero el tiempo no se cumple. Y una sobreoscilación del 15%, por supuesto, no se cumple, ¿no? Es decir, con este 0, si lo pasamos al otro lado del polo, veis, como siempre hablamos, de que al pasarlo al otro lado de un polo de bucle abierto, nos cambia mucho el lugar de las raíces. Y fijaros cómo incluso estas ramas que parten de los polos complejos conjugados de bucle abierto, ¿vale? Conseguimos un lugar a la raíz en el que la bifurcación se cierra sobre la parte real, pues un poquito más cercana al borde de z igual a 1 del círculo, ¿no? ¿Vale? Unidad. Lo cual, pues, tampoco es tener polos, pues, que son un poquito más lentos, ¿vale? Pero las ramas, perdón, lo he visto, las ramas otra vez se me han quedado igual que antes, ¿no? Pero ¿dónde estaba el cambio? Es que lo que quería decir es que se cerraban las ramas aquí más adelante. Era un poquito, si ponemos este 0 un poquito más lejano, veis que las ramas entre los polos complejos conjugados de bucle abierto se cierra dentro del círculo unidad. Por lo tanto, nos alivia mucho esta situación porque ya no se nos van fuera de la estabilidad. ¿De acuerdo? Pues entonces puede ser bueno, ¿no? Seguimos teniendo esta bifurcación que está dentro de la zona permitida, ¿no? En cuanto a las restricciones, las especificaciones de control, y podríamos ver cómo en esa situación qué nos ocurre, ¿vale? Pues aquí me parece que no está actualizando bien, aquí hay algún problema de que oscila mucho y el tiempo de establecimiento. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a hacer un poquito más grande, a ver si tiene una respuesta un poquito más esta, ¿no? 5%, 0,27, ¿no? Lo tenemos cerca, pero luego después, si nos movemos por aquí, es que no está ajustando bien de forma automática la línea de tiempo, ¿vale? 2,6% y 0,30, ¿vale? Muy cerca de cumplir las especificaciones. 1,72 y 0,037. No se nos cumplen del todo. ¿De acuerdo? A ver si alejamos un poquito más este polo del filtro derivativo. Igual nos ayuda bastante. Nos ayuda a tenerlo más lejano y que nos afecte menos también. Un momento. A ver si consigo. Ahora puedo moverlo, ¿no? Fijaros que cuando me llevo la rama un poquito hacia adentro, pero bueno, tampoco es muy significativo. Se curva más hacia adentro. Es porque el polo derivativo no tenga mucho efecto. ¿Vale? Fijaros. Ahora sí tiene una buena respuesta, pero el tiempo de establecimiento se sigue sin cumplir. Este 0, si nos seguimos llevando un poco más hacia el infinito, la rama se va acercando más a el borde de se acercando más a no cumplir el tiempo de establecimiento porque se está yendo más hacia z igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, veis que como el tiempo está peor, ¿no? Por lo tanto, este 0, lo suyo sería tenerlo lo más cercano posible porque así las ramas se nos están yendo hacia z igual a 0, ¿vale? Hacia dentro del círculo.
pero lo suficiente, no tanto como para que las ramas que parten de los polos complejos se nos vayan al infinito, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que haríamos, pues viendo esta situación, que podría ser una de las mejores, es pensar en el otro cero. Este que hemos dejado en 0,999, ¿vale? Como ya vimos, pues en esta parte vamos a hacer un zoom. Esta parte que estamos viendo, ¿vale? Aquí estamos poniendo un 0 que está muy cerca del origen y, como decíamos, es un mal diseño el poner el 0 muy cerca del polo, ¿vale? Aquí en tiempo discreto es más relativo esa distancia, ¿vale? En tiempo continuo se ve más sencillo, ¿no? Pues aquí para no realizar ningún tipo de cálculo para ver cuánto sería lo suficientemente lejos, lo podríamos directamente hacer, ¿vale? Es decir, podríamos coger ahora mismo este 0, voy a quitar el polo para que podamos verlo, y nos lo vamos a llevar un poquito más hacia adentro. Vamos a volver a la vista original y vamos a ver qué ocurre cuando movemos ese 0. Bueno, me he ido a zoom completo fuera del círculo. Aquí estamos otra vez dentro del círculo. Y lo que estamos teniendo, bueno, vamos a tener que cambiar aquí la ganancia para seguir ubicando nuestros poros, ¿vale? Bien, aquí sí que tenemos 2,6 y 0,27, ¿no? No oscila mucho ahí, tiene mucha oscilación. Aquí tendría una oscilación de 0,1 con 0,03, ¿vale? A lo mejor ese 0 que hemos movido, ¿lo hemos movido dónde? 0,998, no hemos movido mucho, ¿vale? Voy a moverlo a 0,98. A ver qué es lo que tenemos. Fijaros que cuando lo muevo un poquito más, 0,98, no sé si estoy más allá si estamos más allá del polo rápido del sistema, ¿vale? Y lo que tenemos ahí nos sale una bifurcación, ¿vale? Es decir, si nosotros ese polo voy a volver a full view, store view, aquí otra vez estamos ahí fuera. Vamos a exagerarlo un poquito más. Y en lugar de 9,8 lo vamos a poner en 0,9. Si lo movemos más allá, fijaros que al moverlo un poco más, ¿de acuerdo? Se nos juntan las ramas con la parte imaginaria, con la parte directamente del tramo que se nos queda entre los dos polos, el integrador y el polo rápido de la planta, ¿vale? Nos sale una rama que fijaros que sí que pasa un poco por la zona permitida, pero claro, tiene una parte imaginaria que es importante y precisamente si lo movemos ahí se nos queda un polo de bucle cerrado aquí sin estar muy cerca del 0 y por lo tanto no va a cumplirse mucho la hipótesis de segundo orden. Como estamos viendo, pues tenemos una sobreoscilación muy elevada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mover el 0 mucho hacia allá no es bueno, ¿vale? Aunque tengamos esas ramas que parten de esa rama esas ramas que parten del tramo entre el integrador y el polo rápido, ¿vale? El polo rápido podemos ver exactamente dónde está, discretizado, ¿vale? Vamos a ver, estamos aquí. Pues igual lo hemos visto en tiempo... Ah, sí, lo hemos visto en tiempo discreto, ¿no? Ah, no, era el RL Tool, perdón. Que lo hemos visto en tiempo continuo, pues lo podemos ver en tiempo discreto. En 0,995, ¿vale? Sería el polo rápido en tiempo discreto. Pues si movemos ahí al otro lado del polo ese 0, ¿vale? Lo tenemos así como lo estábamos viendo antes. Y entonces vamos a llevarnos los polos dominantes. A ver si me los puedo... Aquí. Esa rama ya no aparecerá por aquí, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, estamos muy cerca de cumplir las restricciones, ¿vale? Fijaros el tiempo y tanto por ciento de oscilación. Si lo bajamos un poquito más, por ejemplo, ahí lo tenemos cumpliendo todo. ¿De acuerdo? Bien, ¿habéis seguido un poco el proceso?
Yo no me entero al final muy bien qué hemos hecho, porque hemos logrado eso, o sea, que cero hemos movido. El 0 que está, y voy a hacer un zoom para que se vea más claro. Un momento, es que nos tiene luego la raíz ahora. El que está aquí, ¿vale? Es decir, ese 0 está aquí donde está ahora mismo el polo de bucle cerrado, ¿vale? Se anularía bastante bien. El problema que estábamos viendo es que si ese 0 lo ponemos al otro lado de este polo rápido del sistema, ¿vale? Nos aparecía una bifurcación que se abría y se cerraba en el eje real muy cercano aquí al borde del círculo, ¿vale? Y nos estaba dando resultados muy malos porque precisamente hasta teníamos un polo de bucle cerrado que estaba muy cerca de los dominantes y no estaba cerca de ningún 0 ni nada, ¿vale? Entonces, para tener un tramo que vaya del integrador al 0 que hemos puesto, tratando de que ese polo de bucle cerrado se nos quede fijado con ese 0 que hemos metido con el compensador, lo hemos puesto un poquito al otro lado, ¿vale? Del polo rápido. Es decir, espérate, voy a restaurar la vista y ampliar aquí. Y fijaros que por eso mismo hemos comprobado cuál es el polo rápido de la planta en bucle abierto, 0,995. Y para poder colocarlo, como está un poco difícil por la vista, ¿vale? Pues siempre tenemos la precisión de poder hacerlo con el compensador. Y fijaros que lo he puesto justo al otro lado, ¿vale? Lo podría haber puesto un poquito más. ¿De acuerdo? Y si tratamos de llevarnos, pues fijaros que el tiempo se cumple peor, pero la sobreoscilación pues está mejor, ¿no? Otra vez me ha hecho ese cambio en la escala de tiempo que no me gustaba. A ver. La respuesta es un poquito más complicada. Entonces, está mejor que esté mientras más cerca. Pues incluso lo podemos poner justo encima, ¿vale? También. Justo donde está ese polo. Y vemos ya que aquí tendríamos 350, 238, 1,9. Ahí está. 1,69 y 1,45, ¿vale? Bien. Bueno, se ha entendido lo último que habíamos hecho es de colocar ese 0 que está muy cerca de z igual a 1, pues entre el polo rápido de la planta y el integrador. O sea, que los ceros siempre hay que probarlo a la izquierda o a la derecha de los ceros de bucle abierto, ¿no? Sí, como habéis visto antes, exactamente cuando habéis visto antes que hemos movido este 0, el que está en 0, no sé en qué valor está, el que está en 0,045, no, perdón, es el polo, en 0,253, ¿vale? Este 0 es el primero que hemos estado moviendo, ¿vale? Pues cuando se pasa de un lado a otro de un polo de bucle abierto, en lugar de la raíz es cuando cambia totalmente las bifurcaciones, ¿vale? Entonces eso es precisamente el efecto que más tendremos que tener en cuenta a la hora de ver cómo la dinámica de la planta y el controlador pues trabaja lo mejor posible, ¿vale? Es decir, los cambios más grandes en el trazado de las ramas del lugar de las raíces están cuando nosotros esos ceros del compensador lo pasamos a un lado u otro de los polos de bucle abierto de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, primero hemos estado trabajando con este que está más lejano y luego con este que está más cerca de z igual a 1. Y fijaros que, como siempre, como ya hemos dicho desde un principio, que no es buena idea tener los ceros muy pegados al integrador, lo hemos puesto al límite, que es justo donde está el polo rápido. ¿De acuerdo? Si lo llevamos más allá, en 9, 9, 6, 7, 8, como hemos visto, pues va empeorando. ¿Por qué? Porque el polo de bucle cerrado está cada vez más cerca del borde de la estabilidad. Estamos fijando ese polo de bucle cerrado que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Y si lo alejamos, mientras más lo podamos alejar de la zona de z igual a 1, pues mejor. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues este sería el controlador y ya directamente pues lo que tendríamos que hacer sería exportarlo y lo tendríamos ya en nuestro espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Y lo tendríamos aquí, a ver dónde está, que ya me estoy perdiendo entre tantas ventanas. Y aquí tendríamos ese compensador, en el que tendríamos aquí el integrador, este es el polo derivativo, ¿vale? Polo del término del filtro derivativo y el PID
pues sería de ese compensador sería este de aquí, ¿vale? Bien, hemos puesto el polo del termodirectivo muy lejano porque está en 000105. Igual pues lo deberíamos de hacer un poquito más cercano, ¿vale? Siempre que no nos afecte mucho a la dinámica. Lo podemos hacer ahora mismo sobre este resultado, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, pues no sé si el enunciado contaba lo que más, que esto ya como se nos hemos pasado de la hora, pues vamos a comentarlo un poco. Aquí nos pide representar gráficamente la respuesta en bucle cerrado del sistema controlado, ¿vale? Y luego hacer un simulín igual que hemos visto antes, ¿no? En bucle cerrado, pues simplemente por poner algo más de la respuesta, pues sería directamente, pues podríamos ver para una entrada de escalón, pues sería en bucle cerrado de nuestro compensador. Voy a poner ese, por ejemplo, que hemos puesto ahora mismo PID, por la planta que es G total, ¿no? Y alimentación unitaria, ¿vale? Y evidentemente aquí hay algo en la respuesta. Ah, vale, porque no he puesto, es que claro, más esto tiene que estar siempre en Z y 001, ¿vale? Tiene que estar siempre discretizado para poder ver la respuesta, que bueno, como tengo tantas cosas abiertas, no sé si en algún sitio se tiene que haber sobrescrito aquí, si no me equivoco, ahí está, ¿vale? Y las características pues deben ser las que hemos estado diseñando. Que lo que preguntaba también es por qué el tiempo de pico es posterior al tiempo de establecimiento. Si veis, este es el tiempo de establecimiento y este es el pico. ¿De acuerdo? Normalmente siempre ocurre después. Pues en este caso ocurre antes porque precisamente el pico está por debajo del 2%, que es precisamente el criterio del tiempo de establecimiento. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a esa pregunta que cuando pide la representación, que pregunta por qué el tiempo de pico es mayor que el tiempo de establecimiento. ¿Vale? Se ocurre cuando las oscilaciones son muy pequeñas y evidentemente están dentro del 2%, que es el criterio que se usa para el tiempo de establecimiento. Muy bien. Bueno, pues bueno, el simulín ya lo podéis hacer vosotros con lo que hemos visto. Bueno, y el margen de fase, pues es sencillo. Como hemos estado usando antes bode, pues por ejemplo, incluso con margin más sencillo, podemos usar el margin de ese control, ¿no? Que hemos puesto antes, CPID, por el bucle abierto, sí, que sería G total, Z, que no me pasa lo mismo de antes. Y el margin, si lo usamos directamente, que es PZ, vale. Si lo usamos directamente sobre, este sería ya el sistema controlado, y si lo usamos sin poner los parámetros, como lo acabo yo de poner aquí, nos lo muestra aquí arriba, ¿no? Y el margen de fase del sistema controlado sería 72 grados, ¿vale? Como lo marca aquí. También lo podríamos poner como resultado o como salida, ¿no? Pero aquí nos lo muestra en el diagrama. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta?